Bueno, damas y caballeros, con ustedes Río Bogotá, el sistema de los vertimientos. Entonces vamos a estar hablando del sistema de vertimientos. ¿Cómo es esto que sistema de vertimiento? Sistema de vertimiento. Bogotá. ¿Qué nos quieres decir con sistema de vertimientos? Esto es una pregunta. ¿Cómo pueden las acciones de conservación y control de vertimientos contribuir a la recuperación ecológica? Con la pregunta se puede dar el gusto de explicar eso bien. Aquí tienes una ventaja. Puedes relacionar actividad humana, vertimientos, calidad de agua, ecosistemas, salud ambiental. Con la resolución 631 establecemos los parámetros, valores, limitantes, máximos, permisibles para un vertimiento puntual en un cuerpo de agua puntual de agua superficial y sistema alcantarillado. Hablando del alcantarillado también. Control de vertimientos, ¿para qué? Monitoreo de DBO, DQO, sólidos suspendidos, nutrientes, grasas, metales, tratamiento de aguas residuales. Entonces, ¿qué si vas a hablar de tratamiento de aguas residuales? Separación y manejo adecuado de aguas residuales. Restauración de la ronda hídrica. Restauración ronda hídrica. Recuperación de vegetación ribereña. Control de residuos. Monitoreo de biodiversidad. Educación ambiental. Participación. Seguimiento. Recuperación de quebradas. Canales que desembocan en el río. Mírame, se puede hablar de recuperación de canales. Inclusive se puede hablar entonces de recuperación de canales. ¿Se puede copiar o qué, muchachos? Entonces, sistema de vertimientos. El río Bogotá, que aplica también para cualquier otro lugar. Que aplica para cualquier otro sistema. No solo río principal, sino humedales. Humedales. Cuerpos de agua. Por lo cual la investigación radica en adelantos tecnológicos, si es válido un monitoreos, calidad del agua, calidad de agua, si necesariamente existe tratamiento de aguas residuales, si necesariamente todo parte, comienza con el tratamiento de aguas duales, o si por el contrario tocaría observar un embalse como el Muña, el cual, por decirlo de alguna manera, es el que recarga, bombea agua para el río
Bogotá. Embalse El Muña. Es un cuerpo de agua artificial, 711 hectáreas, ubicado entre los municipios de Cibata y Soacha, a unos 27 kilómetros del sur. Creado ya hace 40 años para generar energía hidroeléctrica. Hoy abastece cerca del 8% de la demanda energética de la capital. Pues existen tratamientos de agua residual. Embalse del Muña. Tenemos que está hace 40 años funcionando, generando energía hidroeléctrica. Es un cuerpo de agua 711 hectáreas. 711 hectáreas. Eléctrica. Energía hidroeléctrica. Dice que con 711 hectáreas. Embalse El Muña. Alberga 711 hectáreas de agua superficial, superficie le ayuda al río Bogotá. Pues mira, el embalse del Muña tiene una relación muy importante con el río Bogotá, pero hay que hacer una distinción clave. Ayuda principalmente a regular, aprovechar el agua. Ayuda a regular, aprovechar el agua del río para generación hidroeléctrica. No es por sí mismo un sistema de descontaminación del río. ¡Wow! Regular el agua para su hidroeléctrica, la generación. Por su parte, el embalse del Muña tenemos que está hace 40 años funcionando, generando energía hidroeléctrica, no solo para generar agua limpia, cristalina, para uso agropecuario, genera energía. Genera energía hidroeléctrica. Un sistema de descontaminación. Hidroeléctrica. El embalse del Muña. La Muña. Tiene alrededor de 7-11 hectáreas de superficie. Una capacidad de almacenamiento. 40 millones de metros cúbicos, según la fuente oficial. Está en Cibaté y forma parte de la cuenca media del río Bogotá. Cibaté de la cuenca media del río Bogotá. ¿Qué cogió la tierra de la cocina? No, está en Cibaté y forma parte de la cuenca media del río. La cuenca media del río. ¿Y en qué consiste?
cuenca del río Bogotá. Mira, la cuenca del río es el territorio donde confluyen todas las fuentes de agua, quebradas, lluvias que desembocan en el río Bogotá. La cuenca del río, cuando hablan de la cuenca del río, territorio donde se confluyen todas las fuentes de agua, lluvias que desembocan en el río, abarca cerca de hectáreas, 589 hectáreas. Recorre 47 municipios, incluye la zona urbana, albergando 9 millones de habitantes. ¿Qué es la cuenca del río? Es un territorio donde confluyen todas las fuentes de agua, quebradas, lluvias, que se desembocan en el río, que sí desembocan en el río. ¿Cómo? Embalse. Empieza a funcionar como un embalse, empieza a funcionar como cuenca. Cuenca empieza a formarse un embalse artificial con grandes medidas. El aporte que hace: regulación hídrica, regeneración eléctrica, aprovechamiento del caudal, almacenamiento, manejo hidráulico, descontaminación. Para la regulación, almacena caudales, permite manejar el agua del sistema. Para el tema de regulación hídrica, hay que entender 2, 3, 4, 5, 6 temas. Esto, hay que observar los conceptos tales como regulación hídrica, regulación hídrica, que es una regulación hídrica, es la capacidad de los ecosistemas naturales. Se habla de regulación hídrica donde más, en bosques, páramos, humedales, para absorber, almacenar, liberar agua de forma gradual, no de forma desperdiciada. No. Este proceso natural controla inundaciones. En épocas de lluvia mantiene un flujo constante de agua limpia durante la sequía. Pues regulación hídrica. Tocaría hablar de regulación hídrica. Exacto. Tenemos la definición que existe en regulación hídrica, capacidad de ecosistemas naturales, bosques, páramos, humedales, para absorber, almacenar, liberar agua en forma gradual. Lo cual no es tanto los árboles que lo liberan en forma de oxígeno, es que lo liberan en forma de oxígeno. Este proceso natural, este proceso natural controla las inundaciones en épocas de lluvia. Entonces, regulación hídrica. ¿Qué es la regulación hídrica? Que la captación de aguas, plantas, musgos, suelos, está en plantas también, está en suelos también, de la lluvia y de la neblina, sí. Que la captación, la regulación, está en todo. Infiltración, el agua penetra en la tierra, recarga acuíferos. Entonces, qué bueno que se penetre el agua en la tierra para que se activen los acuíferos. Liberación lenta. Después va a liberar lentamente el agua. El agua guardada alimenta poco a los ríos. El agua guardada alimenta de a poco a los ríos. Esa agua
de a poquito va alimentando los ríos. A partir de ahí tenemos una captación hídrica con la cual podremos asistir a investigaciones de acuíferos que lentamente puedan aportar agua a los ríos, o que a partir de rocas sedimentarias se absorba el agua y se llegue a un destino, a un nuevo destino. Tenemos regulación, tenemos generación. Es utilizado para generar energía mediante centrales hidroeléctricas. Por otra parte, generación eléctrica. 1. Generación eléctrica. Energía hidroeléctrica. ¿Qué es la energía hidroeléctrica? Río Bogotá. Pues en su recorrido por el Salto Tequendama. ¡Wow! El río Bogotá ha sido fundamental para la historia eléctrica de Colombia. En su recorrido y caída por el Salto Tequendama alimenta un sistema de centrales que generan energía limpia para la región, destacando así la historia de la planta del Charquito y la moderna cadena de generación operada por Enel Colombia. Entonces tenemos fenómenos naturales como lo es Salto Tequendama. Tenemos fenómenos ambientales, paisajes accidentales, como lo es Salto de Tequendama. Que está llamada a activar energía. Tequendama. Salto Tequendama es una cascada natural en Colombia ubicada en la zona rural, municipio de Soacha. Está ubicada a unos 30 kilómetros. ¿Qué fue lo que pasó en el Salto Tequendama? ¿Qué es el salto? ¿Cuál es la historia? El Salto Tequendama es una catarata de 157 metros. El lugar es famoso por mitos indígenas. La ruina y el rescate de un hotel de lujo. La contaminación del río por ser un sitio histórico de suicidio. 157, lugar famoso por mitos indígenas. La ruina y el rescate de un hotel. La contaminación del río, también por la contaminación, porque se habla de la contaminación del río por ser un sitio histórico. Porque se habla en una catarata, lugar famoso para los indígenas. Pues contaminación del río. Pues está presente los mitos, la leyenda, pero entrando en datos científicos, datos reales, científicos, tenemos que su altura
es de 157 metros de altura, una catarata, 157 metros de altura, ¿cuánta energía se libera? Energía eléctrica se libera. Pues para calcular la energía potencia de una caída de agua de 157 metros se necesita conocer el caudal. Depende del caudal. La cantidad del agua cúbica de agua que cae por segundo. Por cada metro cúbico, una altura de 157, libera una potencia de 154 megavatios. Entonces, ¿para qué me sirve a mí la cascada? Que necesito saber el caudal. ¿Cuál es el caudal? Voy a ver. Tenemos que su altura es de 157 metros de altura. Más. Para saber cuánta energía libera, es necesario conocer el chorro que lleva, el chorro, el caudal que tiene. Ay, ¿por qué será? La tijerita. La tijereta. ¿Cuál es el caudal entonces? Caudal es volumen de agua por segundo. Fórmula y cálculo de potencia. Energía eléctrica se instala en una planta. Se debe multiplicar la eficiencia de la turbina y generador, lo que reduce un poco el total útil. Volumen de agua por segundo. Siguientes datos. Podremos resolver duda. Entonces la energía real, resultado por cada metro, sí, fórmula de potencia teórica. Resultado por cada metro cúbico caudal. Energía eléctrica, si se tiene una planta, se debe multiplicar por la eficiencia. Usualmente, entonces, si se tiene una planta, se debe multiplicar por la eficiencia de la turbina de 80%, lo que reduciría un poco el total útil obtenido. Si conoces el caudal del agua, cuántos litros o metros cúbicos caen por segundo, de esta catarata específica dime el dato y te calcula potencia total exacta en kilovatios. Entonces, potencia, ¿cuál es la potencia? Kilovatios.
Entonces, Salto de Tequendama es una de las calles históricas emblemáticas. Hoy en día, la potencia real generada utilizada en las aguas del río Bogotá antes de la cascada está a cargo de proyectos centrales hidroeléctricas, como la central hidroeléctrica Tequendama, circuito de generación que en conjunto aprovecha este desnivel, aportando más de 50 megavatios directos al sistema eléctrico. Están aportando 50 megavatios. La potencia real generada como el central hidroeléctrico de Tequendama. Hoy en día la potencia real generada utilizando las aguas del río Bogotá antes de la cascada está a cargo de proyectos centrales hídricas, como la central hidroeléctrica de Tequendama y el circuito de generación en el circuito de generación. En el conjunto aprovechan desniveles geográficos, aportando 50 megavatios. Si analizamos este fenómeno bajo las condiciones actuales de la cascada, el cálculo de la potencia se divide en dos realidades: caudal ecológico, visible, y el caudal total del río. Caudal ecológico, caudal del río, el agua que pasa formalmente. Hoy en día está fuertemente regulada. El agua que pasa formalmente por la cascada hoy en día está regulada. Las empresas de energía desvían la mayor parte del flujo del río, más que también desvían la parte del flujo del río para las plantas de generación eléctrica, dejando solo un caudal ecológico de un metro cúbico de agua, fluyendo por el abismo durante días normales. O sea que pudiendo tener más flujo, pues me lo están reduciendo el caudal ecológico a un metro cúbico. ¿Cómo va a ser eso? No lo puedo creer. ¿Acaso están haciendo tratamientos para reducir la potencia generadora de la cascada ecológica, reduciendo caudal ecológico, cascada ecológica? ¿Acaso están haciendo tratamientos para reducir la potencia generadora de la cascada ecológica? ¿Con qué motivos? ¿Para qué? 50 ecológica. 50 megavatios. Pues potencia de cascada de flujo ecológico, potencia con el río completo. Depende, entonces, tenemos dos opciones: una potencia de cascada, flujo ecológico, y una potencia con el río ya completo. Una cosa es la potencia de una cascada, que es un flujo, y otra cosa es la potencia, pero con el río completo. Flujo ecológico con un caudal regulado de un metro cúbico sobre segundo, una altura de 157 metros, la potencia física que se libera. Salto es de 1540 kilovatios, 1,54 megavatios. Energía bruta. Pero la potencia dentro ya del río es distinta. Represado en el río, antes de ser represado, desviado, alcanzaba caudales promedio 30-50. Temporada de lluvia. O sea que en temporada de lluvia el río Bogotá está de 30 y de 50 metros cúbicos.
Estamos hablando que en temporada de lluvia, 30 y 50 metros cúbicos sobre segundo. Si todo este río cayera libremente por el Salto, al mismo tiempo, liberaría una potencia teórica masiva de 46 megavatios. 46.000, 77.000 kilovatios. ¿Esto para qué? Puede abastecer de electricidad a un promedio de 800 y 1.000 hogares en Colombia. La energía disponible que utiliza y podría proyectarse para los fines como sustentar el sistema interconectado nacional. O sea, no es solamente cuántos hogares, sino que también puede hacer un sustento interconectando energía, captando agua de la cuenca mediante proyectos de plantas hidroeléctricas de Tequendama. Se inyecta directamente en las redes, no solamente para iluminar hogares y comercio en Bogotá, alimentar plantas de tratamiento, puede abastecer a Soacha y San Antonio. Mira que el Salto de Tequendama puede generar una energía, si se pudiera, podría abastecer a Soacha, San Antonio de Tequendama. Si los 1.54 megavatios que caen libremente por la cascada se privatizaran o capturaran de una forma limpia mediante microturbinas para dar energía eléctrica ininterrumpida a unos 1.200, 1.500 hogares rurales de las zonas aledañas, como lo son las veredas San Francisco y Canoas, por eso se llama Canoas. Y entonces se están sustentando a las veredas San Francisco y Canoas con la energía del Salto de Tequendama. El río Bogotá llega al Salto con niveles críticos de contaminación. Una excelente aplicación conceptual para la energía de la cascada sería alimentar sistemas automatizados de filtrados, sistemas de monitoreo, sería alimentar sistemas automatizados de filtrado. 1. Filtrado. 2. Aireación. 3. Planta de tratamientos locales. Cauce el río y mitigar los fuertes olores. Entonces ya estamos respondiendo a la pregunta. Pues tocaría hablar de sistemas de filtrado, sistemas de aireación. Y ahí sí, hablar de plantas de tratamiento. Sistemas de filtración y de airado, muchachos. Entonces, muchachos, ¡tring! Como un embalse empieza a funcionar como cuenca empieza a funcionar un embalse artificial con grandes medidas. Ante esto hay que observar. Entonces, ¿qué recarga bombea aguas para el... o por el contrario, o si por el contrario, tocaría entrar a observar el embalse de Muña, el cual es, por decirlo de alguna manera, es el que recarga bombea aguas por el río Bogotá. Existe, a lo cual nos inquieta el tema de que exista un verdadero tratamiento de agua residual. ¿Y con esto qué? ¿Esto qué? Pues la gran sorpresa es que nos lleva a un encuentro entre el
Río, Bogotá y el Salto de Tequendama. Este último sustentaría con su energía hidroeléctrica los municipios aledaños, por decirlo de alguna manera. Podría sustentar 1000 hogares. 1000 hogares con 150 megavatios. Entonces, pero no solamente llevar energía a los hogares, abastece a Soacha, San Antonio de Tequendama, que cae libremente por cascadas, pero no me lo privaticen, no me lo capturen, no me lo distorsionen, que al caer libremente las aguas, estas no sean manipuladas para que efectivamente puedan dar un beneficio a las comunidades, unidades. ¿Acaso habrían interés en que no se desarrollara libremente la energía en el Salto de Tequendama? Pues mira, que querían darle iluminación a todas las comunidades. Pues que una excelente aplicación conceptual para la energía de la cascada sería alimentar sistemas automatizados de filtración, aireación, plantas de tratamiento locales destinadas a limpiar el propio cauce del río, mitigar los fuertes olores de la zona. Los kilowatts generados en el Salto podrían alimentar la forma autosostenible. Sí. Los kilovatios generados en el Salto podrían alimentar de forma autosostenible toda la infraestructura turística, el antiguo hotel, la arquitectura, incluyendo espectáculos de iluminación nocturna, limpia sobre la niebla del abismo. No, esa vaina no, casa museo, no es tan chévere. PTR, entonces alimenta plantas de tratamiento de agua. Pues que el río Bogotá, llegando al Salto de Tequendama, con niveles críticos de contaminación, es una excelente aplicación conceptual para la generación de cascadas. Serían alimentar sistemas automatizados de filtrado y aireación. Las plantas. Que alimente, por favor, plantas de tratamientos de aguas PETAR. O sea, pero lo que no es tan fácil de manejar es lo que es tan fácil de manejar es que además alimente plantas de tratamiento de aguas residuales adyacentes a la propia PETAR, bajo el nombre de PETAR. Ya CAD tiene proyectos de instaurar varios PETARs en la ciudad, en el departamento Cundinamarca.
Que sí, que el tema de iluminar, vamos a iluminar. Si te interesa, cuéntame si estás investigando el impacto ambiental, el desvío del agua. Si te gustaría saber el cálculo matemático de eficiencia de turbinas específicas, impacto ambiental. Y del desvío del agua, impacto ambiental del desvío de agua es en el río. Del desvío del río. ¿Cómo es de que hay un impacto ambiental, muchachos? ¿Dónde van a hablar ustedes del impacto ambiental? El desvío del cauce del río a la altura del embalse del Muña para alimentar las hidroeléctricas genera un desbalance hídrico crítico. Se genera un desbalance hídrico cuando se está pensando en el desvío del río a la altura del embalse y una degradación acelerada del ecosistema. Están diciendo que además se está degradando más por subir al embalse. Esta intervención ingenieril salvo la demanda energética del capital, pero sacrificó un entorno natural del Salto de Tequendama. Mira, principales impactos ambientales, ecológicos, del desvío incluyen, mejor dicho, oxigenación. Está muy impresionante toda esta vaina. Destrucción del bosque. No. Humedales 2. ¿Qué? Concentración extrema de contaminación, malos olores. Al quitarle más del 90% del agua limpia y del flujo natural del cauce, los desechos orgánicos químicos industriales de Bogotá no se diluyen. Humedales, el hilo del agua restante arrastra la carga altísima de sedimentos, generando espumas tóxicas. Característica de la caída y un olor fétido, alcantarillado que impacta a las comunidades locales. ¡Wow! Entonces, que entonces el salto ayuda principalmente a regular aprovechar el agua del río. Aprovechar el agua del río para generación hidroeléctrica. No es por sí mismo un sistema de descontaminación del río. Es solo que cuando se desvía el río a las alturas del embalse. Dicen que se está contaminando más. O sea que la relación del río con el embalse en su desviación es perjudicial porque se contamina más. Qué curioso. Está buena esta vaina. ¿Qué piensas tú de la comunicación del río con el Salto de Tequendama? De la comunicación que debe tener el río con el Salto, pero también con la central hidroeléctrica en el embalse, el Muña, que se me está contaminando llegando al Muña. Esa conexión, toca mirarla bien.